Durante la pandemia de 2020 hice una maratón de High School Musical y llegué a la misma conclusión que llego siempre. Muchas veces pasa que cuando uno es chico suele ver las cosas de cierta forma, pero cuando creces cambia tu perspectiva y lo ves de la forma opuesta. Y así me pasó con High School Musical. A menos que vivas en una cueva o tengas menos de 18 años, High School Musical es una película de Disney que se estrenó en 2006. Sí, hace casi 20 años. No sé si era porque parecía la típica historia romántica donde un chico popular se enamoraba de la chica nerd única y diferente, o porque tenía altos temazos que no paraba de escuchar, pero algo tenía que te daban ganas de verlas una y otra vez. High School Musical consta de 3 películas. La primera, que se estrenó en 2006, la segunda, que se estrenó en 2007 y la tercera, que se estrenó en 2008. ¿Qué tienen en común todas esas películas? Que en todas las películas se pueden ver el cómo nos hacen creer que Sharpay Evans era la villana cuando solo es una chica que quiere lograr sus sueños. Desde mi punto de vista, Sharpay Evans es uno de los personajes más icónicos de Disney. Y mientras Gabriela basaba la mayor parte de su vida en Troy, Sharpay basaba la suya en su carrera y sueños. Este video lo voy a dividir en 3 partes para que se entienda y puedas playar mejor. La parte 1, 2 y 3 que va a corresponder a cada película. Antes de empezar me gustaría mencionar que Sharpay tenía de apoyo a su hermano Ryan, personaje también icónico y por temor al éxito no lo emparejaron con Chad. Y Gabriela tenía a Taylor Mackenzie, que no les voy a mentir, me parece el personaje más insoportable del mundo. Era mala amiga, envidiosa, egocéntrica y tipo, ¿podemos hablar de la vez que intentó separar a Gabriela de Troy solo para que Gabriela esté más concentrada en los estudios y puedan ganar el declatón académico? Me calmo, porque el foco del video no va por acá, pero sí me parece importante poner eso en contexto. Ahora sí, en este video le voy a explicar por qué Sharpay Evans es la verdadera víctima de High School Musical. High School Musical 1. Ni bien empieza la peli, vemos la personalidad de los protagonistas, Gabriela, que es la inteligente y aplicada, y Troy, que es el deportista. Y para resumir y no hacer la larga, van a una fiesta para adolescentes, lo llaman para cantar en un karaoke, wow, cantan re bien, tanto que se amó a primera vista e intercambian números para seguir en contacto. La escuela de High School Musical se divide en 3 grupos: los nerds, los deportistas y el grupo teatral. Y todo el tiempo nos van a entender cómo el grupo de nerds y deportistas ven al grupo teatral como una tortura. No hay mucha gente e incluso mandan gente a ayudar como castigo. Ryan y Sharpay tienen mucha formación previa, mientras que la única experiencia que tienen Troy y Gabriela es en el karaoke. Pero de igual forma van y se postulan para la audición, que perdón, and change my mind, pero para mí Troy solamente accedió porque quería estar con Gabriela. Ahora tengo emociones encontradas, porque por un lado puedo llegar a entender que les empiece a gustar cantar y todo eso, pero honestamente siento que, al menos en la primera película, para Troy y Gabriela es más un hobby que otra cosa. En cambio para Sharpay es una pasión. Arre, igual sí. Pero hablando en serio, llegan tarde a la audición. Cantaron 2 canciones locas. El otro que solo le hace la segunda porque es un simp de mierda y de la nada querés presentarte a la audición general para el personaje principal de la obra cuando sos una irresponsable y tenés pánico escénico. Siento que es too much. Como que siento que el mensaje que te dan es que no te esfuerces porque es muy al pedo. Y por otro lado te dan a entender todo el tiempo que la villana es Sharpay cuando claramente los villanos son otros: Chad y Taylor, porque en vez de ayudar a sus amigos en sus gustos nuevos, tratan de sabotear su relación adrede solamente para conseguir sus metas personales. Hay una escena donde Sharpay y Ryan convencen a la señorita Darbus para cambiar las fechas. ¿Está bien esta actitud? No, pero la voy a defender igual, porque yo creo que lo que más bronca le da a Sharpay es que ni siquiera era su vocación y más un hobby. Entonces es tipo, bueno, vamos a poner en orden las prioridades. Porque por ejemplo cuando llega la audición final también llegan tarde, se vistieron como quisieron y Gabriela le dio un ataque de pánico o pánico escénico. Después sale todo bien, todo perfecto, pero se quedan con el protagónico cuando literalmente hicieron todo mal. Me enoja como en toda la película menosprecian el teatro, pero ahora es algo re cool porque Gabriela y Troy Bolton lo hacen. Podemos hablar que para el final de la película todos obtienen lo que querían menos Sharpay, porque por ejemplo Troy y su equipo ganan el juego, Gabriela gana el decathlon académico, Kelsey se convierte en la compositora de la obra, mientras que Sharpay queda como personaje secundario y aún así le desea buena suerte a Gabriela. Y es un poco triste también pensar que cuando llega el momento de la audición final de Ryan y Sharpay, que era una audición perfecta en todo sentido, nadie fue a verlos, pero cuando Troy y Gabriela llegaron, el lugar se llenó de gente que nunca había demostrado interés por el mundo del teatro. Cuando crees que la otra película muestra lo injusto que eran con Sharpay, esta es mucho peor. Algo que aprendimos todos, pues crecimos viendo películas yankees sobre adolescentes, es lo caro que está la universidad. Literalmente se endeudan toda la vida para poder estudiar y por eso todo el tiempo, al menos por lo que se puede ver en las películas, buscan becas y eso se puede ver en High School Musical 2. El setting de esta película no pasa en la escuela, sino que pasa en el hotel de la familia de Sharpay, pues hashtag ricos. Al momento que comienza la película nos hacen saber que todos están buscando trabajo, en especial Troy, que ya quiere ir ahorrando para la universidad. Esto no tiene nada que ver con el tema, pero soy la única que piensa que es un poco egocéntrico darle un collar con tu nombre. He's in Troy? Why, yeah.
En el hotel de la familia de Sharpay realizan una vez al año un concurso de talentos y esto lo digo porque voy a hacer hincapié a esto más tarde. La idea de Sharpay era contratar a Troy para que trabaje en el hotel, pero para mala suerte contratan a casi toda la secundaria con la aprobación de la madre porque la idea de ella es que se pueda relacionar con gente de su edad y la verdad es que tiene mucho sentido. Me pareció algo de mierda el hecho de que no pasaron ni 15 minutos y medio que ya se están riendo de Sharpay. El miedo que tiene Sharpay es que el concurso de talentos lo ganen Gabriela y Troy y no ella. Y tiene bastante sentido porque ya está bastante traumada teniendo en cuenta lo que pasó en la primera película. Amigo, nada que ver lo que voy a decir, pero me parece recontra mil mal agradecidos que todo el tiempo se están quejando por tener que trabajar y tipo, ¿qué carajo querías hacer, flaco? Volviendo al tema de las becas y universidades, en un momento de la peli se puede ver cómo Sharpay intenta convencer a su papá para que consiga contactos para que Troy consiga una beca en una universidad y literalmente en ese tema gira toda la película. Sharpay intentando que Troy obtenga una beca, Troy enfocado en eso y dejando a un lado a los amigos y novia. Los amigos y la novia enojándose por eso en vez de entender que la oportunidad que tienes de oro. Después nos dan una escena totalmente necesaria donde nos insinúan que Chad y Ryan podrían ser pareja y finalmente el concurso de talentos. Igual tampoco me voy a hacer la boluda de fingir que Sharpay quiere ayudar a Troy solamente porque es buena compañera, porque obviamente que lo hace porque le gusta, pero ¿ustedes creen que Troy no le sacó provecho a eso y que tampoco la usa? Amigos, estamos hablando de una beca de Estados Unidos, unos miles y miles de dólares ahorrados. Los amigos, en vez de entender la oportunidad que tiene, todo el tiempo parece que se enojan cuando la atención va dirigida hacia Troy. Y los amigos de Gabriela, en vez de calmarla, también alimentan y justifican el enojarse con Troy. Después de esto, Troy tiene una especie de epifanía y le dice a Sharpay que ya no quiere cantar con ella y tira a la basura toda oportunidad de obtener la beca y no endeudarse el resto de su vida. Al final, Sharpay termina permitiendo que Troy y sus amigos canten en el show, pero me parte el alma que Sharpay lo mira llorando y le dice: quisiera que esto lo hicieras por mí. Y tiene razón, ¿por qué Troy actúa como si Sharpay le debe todo por actuar con ella? Ahora, esto me pareció completamente innecesario, incluso más de lo que mencioné anteriormente. Se están preparando para salir al escenario cuando todos se empiezan a avisar uno a otro como si fuera una especie de teléfono de compuesto que la canción se cambió y le recagaron a Sharpay para que no salga al escenario y pueda cantar Gabriela. Son unos forros, porque entendería que hagan eso si es que Sharpay no hubiera accedido, pero iban a tener lo que todos querían y aún así la cagan. Innecesario, pero bueno, hay que entenderlos porque en realidad ellos son buenos porque la incluyen en el momento grupal y en la escena final. Fin High School Musical 2 y Hola High School Musical 3. Con la última peli siento que entiendo menos a Gabriela y dentro de unos minutos van a entender el porqué. Sharpay tiene una asistente para que le ayude con algunas cosas y al momento en el que están en el aula, Sharpay plantea que el show final debería ser solista porque nadie se notó y que sí anota a todos en el último minuto. Todos se la quedan mirando con cara de odio, pero Gabriela los convence diciendo que sería divertido despedir el último año con una obra. La señora Darmus menciona que va a venir gente de Juilliard que están buscando a alguien para darle una beca y hay 4 posibles elegidos: Ryan, Kelsey, Sharpay y Troy. Y acá hay algo que no entiendo y si alguien me los podría explicar lo agradecería mucho. ¿Por qué Sharpay y Ryan aceptan lucirse en el show para que le den la beca si sus papás podrían pagar la beca porque son ricos? Sharpay manda a Ryan a espiar a Kelsey porque está segura de que le va a escribir una canción mucho mejor a Gabriela y a Troy que a ellos, y la verdad es que razón no le falta. Si algún día quieren hablar de pareja inclusiva, muestren una foto de Kelsey y Ryan porque por Dios tienen cero química. Escena más tarde descubrimos que Gabriela le esconde a Troy que en una semana va a empezar un programa de estudios en Stanford porque fue aceptada y tiene que irse. Ahora, si Gabriela sabía que se iba a ir, ¿para qué carajo convenció a todo el mundo de participar en la obra? Amiga, le hiciste un escándalo a tu novia en la anterior película por concentrarse en su futuro y vos estás haciendo lo mismo, pero claro, te tenemos que entender. Y para ir directamente al grano, porque esto se está convirtiendo en un resumen más que en una opinión, la asistente de Sharpay intenta robar su lugar, pero Sharpay lo impide. Minutos antes, a Sharpay le tocaba una puesta en escena con Troy, pero como ninguno de estos pelotudos se toma nada en serio, Troy no está, entonces este chico tenía que reemplazarlo. Obviamente nadie le avisó a Sharpay, por lo que la tomó de sorpresa, pero trató de remarla. Sharpay se siente humillada y sale corriendo para el camarín cuando se encuentra con lo que mencioné anteriormente. La asistente tratando de robar su lugar, pero por suerte ponele que sale todo bien. Ponele. Fin. Lo único positivo de High School Musical 3 es que Sharpay no está atrás de Troy, pero al final deja mucho que desear y ahora les explico por qué. No creo ser la única que piensa esto, pero como dije antes y lo diré siempre, se cagaron en el personaje de Sharpay. Entiendo que no es una santa, pero tampoco es que es la villana de las 3 películas. En todas las películas se puede ver cómo es constante con lograr su sueño, brillar en el escenario. Y ni eso le pudieron respetar en la última peli, para el colmo la humillaron de manera innecesaria. Comprendo que es una peli para chicos y tampoco es la idea sobreanalizar tanto
tanto, pero no era tan mala. Te da lástima incluso si uno se pone a pensar en la cantidad de veces que la cagaron o se rieron de ella. Soy fiel creyente que siempre hay que ver las dos caras de la misma moneda, y es algo que siempre lo mencioné abiertamente en mis directos de Twitch, pero es la primera vez que me animo a escribirlo. Espero que les haya gustado el video, la verdad es que no sé cómo va a quedar, porque es la primera vez que hago un video tipo así, tan largo. Espero que les haya gustado el video, espero que hayan tenido un hermoso día y lo hayan visto todo, y lo veo en el siguiente video que andás a ver cuándo voy a subir. Bye!